Bien, me voy a poner los audífonos. Bien, muy buenas tardes. Agradezco la gentileza de los que se están conectando. Estamos ya prácticamente, en el caso personal, con ustedes cerrando el semestre. Queda la nada misma ya para cerrar este semestre. Lamentando todas las dificultades que ha tenido por los efectos pandémicos en no estar presencial, en una asignatura cuya finalización tiene componentes bastante atractivos como son los laboratorios, y que corren en paralelo con la asignatura en la parte teórica. Así que, bueno, lamentando esa situación, hoy día nos llegó un comunicado, no sé si ustedes, de parte de la universidad, que se está evaluando nuevamente dejar solo telemático la finalización de las actividades, y que aquellas actividades que requieren necesariamente de la presencialidad de laboratorios se realicen los laboratorios de forma presencial. Bueno, a mí me queda un laboratorio en el diurno, que debiese ser mañana. Hasta el momento no hay restricción para entrar, pero puede que de aquí a mañana se decrete que efectivamente no se va a hacer la presencialidad. Vamos a tener que hacerlo, cerrar de manera virtual. Esto del contagio por esta nueva cepa llamada Omicron ha causado realmente impacto, y la velocidad de propagación que tiene es salvaje. Espero que ninguno de ustedes esté contagiado, que ninguno de sus parientes haya sido contagiado, y si lo ha sido, ojalá haya sido tal como algunos lo indican, de manera leve, que pareciera ser que es una gripe fuerte, pero no te compromete gravemente. Por lo menos yo, en lo particular, no he tenido síntomas, tampoco mi familia más cercana. He tenido algunos sobrinos que han estado en contacto estrecho con alguien que ha tenido COVID y que han tenido que guardar la cuarentena. Se han hecho los PCR y les ha dado negativo, pero bueno, pareciera ser que esta tercera o cuarta ola de la enfermedad es más contagiosa que las anteriores, pero menos grave, pareciera ser. Así que a cuidarse. Con bastante agrado les puedo indicar que la mayoría de ustedes han cumplido con la entrega del laboratorio de metrología. Voy a compartir con ustedes mi Excel, en donde yo voy inscribiendo cada vez que recibo un tema. Puede que se me haya saltado alguno, no lo creo, pero existe esa posibilidad. Si alguno de ustedes ya mandó el trabajo y yo no lo tengo consignado como recibido, me lo indica y yo lo busco en el correo suyo o me lo reenvía, ¿ya? Como ha ocurrido con anterioridad. Así que voy a compartir un poco esa pantalla para que ustedes se revisen. Aún no está la nota final por una razón muy simple. No quiero que... La idea es que esto fuese un desarrollo personal, aunque fuese de las mismas fuentes, y para evitar, no sé, de alguna forma el traspaso de eh, Profesor, hola, buenas tardes. Le hago una consulta. ¿Hasta cuándo tenemos el plazo para entregar este trabajo de laboratorio? Sé que hasta hoy, pero hasta las 12.
Mira, si tú necesitas más días, te puedes tomar 1 o 2 días más si es que efectivamente estás muy agobiado con alguna otra cosa. Yo necesito tener la nota de ustedes cerrado el semestre con su promedio final. El próximo lunes 24 yo tengo que tener cerrado el asunto de notas. Esa semana se cierra la semana de las notas y a mí me van a pedir que yo coloque la nota final en las actas. La semana del 29 se acaba el asunto. Por lo tanto, si usted lo tiene para finalizar hoy día, lo entrega hoy día, aunque sea más allá de las 12 de la noche. Si usted necesita tomarse medio día, un día más, hágalo, pero entréguelo mañana o pasado. O sea, insisto, de aquí al 24 yo debo tener la nota. Si no tengo su trabajo de aquí al 24, yo lamentablemente voy a tener que cerrar el acta con la nota en el laboratorio 1, lo que va a significar que usted o quien se encuentre en esa condición va a reprobar la asignatura y va a tener que en marzo, cuando reabra la universidad, ponerse de acuerdo conmigo o con quien corresponda para abrir nuevamente las actas y reflejarse que usted entregó un trabajo fuera de tiempo, la nota que va a obtener para ver la asunto del cambio de su nota de reprobación por una nota de aprobación. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando yo se me vence el plazo y cierro el acta, yo entrego las actas con alumnos con nota final. Hay alumnos que han reprobado porque no han entregado el trabajo a tiempo y luego cuando se reabren las actividades, que va a ser en marzo seguramente, el jefe de carrera me dice si hay alguna modificación a las actas. Yo le digo sí, hay que hacer actos de modificación porque tales alumnos entregaron los trabajos y fueron reevaluados y ahora tienen la nota de aprobación y hay que hacer un acta complementaria que, donde se hace el reemplazo de la nota. Esa es la parte administrativa. No significa que si usted o alguno de ustedes no entrega un trabajo ahora y reprueba, ya quedó reprobado y no hay nada que hacer. No. Existen las instancias para rectificar las actas, pero una vez que ya registro curricular me dice, yo ya no recibo más actas y las actas que queden pendientes se tienen que revisar en marzo, el semestre se da por cerrado en primera instancia el 29 de enero, como es la fecha que nosotros nos entregaron. ¿Ya? Eso en cuanto a lo administrativo. ¿Ya? Lo práctico ya es otra cosa. Bueno, quienes ya me entregaron el laboratorio, les he puesto acá una nota 2. Insisto, no es la nota que tiene el trabajo, es simplemente el 2 refleja que usted ya me entregó el trabajo. ¿Ya? No tiene su nota final, yo ya recibí su trabajo. Hay otras personas con un 2. Aquí hay otras personas que tienen un 2, que significa que ya recibí el trabajo, lo tengo en mi poder, independiente de la condición en que se encuentre, en cuanto a contenido. ¿Ya? Ahí están los que hasta este minuto me han entregado, ¿ya? O los que yo he recibido. Oyarzún, Río Seco, aún, insisto, por favor, no se me malentienda, potencialmente pudo las personas que aparecen aquí haberme enviado el trabajo y yo no lo estoy contemplando, y es porque en la carpeta que tengo de trabajos y trabajos del laboratorio no los tengo, pero yo a veces recibo un trabajo y lo dejo en otra carpeta. No significa que no lo haya recibido. Bueno, de acuerdo con lo que les comento, la persona que aún no tengo yo su trabajo, yo por lo menos, que así lo evidencia, es a Cristian Mamondes Barrio, a Candia Carvajal, Collao, Cruz de las Heras, González Verdugo, no, perdón, de las Heras, González Verdugo me lo entregó. López, Oyarzún y Río Seco, y Riquelme y Sánchez.
son las personas que aún no he recibido su trabajo en laboratorio. Estas notas las voy a tener a fijo, ¿ya? El 24, o sea, ya me lo entregaron. Aquí, si yo hago el reemplazo, voy a suponer, esto es una suposición simple, si colocamos un 4 ahí, a Gurto, estoy suponiendo, todos los que tienen un 2, le reemplazo el 2 por un 4, que es su nota mínima, lo mínimo que deberían sacar en el trabajo son 4. Como ustedes se dan cuenta, el promedio final inmediatamente cambia y ustedes estarían aprobados, ¿ya? Si acá también coloco 4, ustedes se van dando cuenta que va cambiando inmediatamente el promedio final de ustedes. Si ahí coloco un 4, insisto, no es la nota que tiene el laboratorio que ustedes me entregaron, estoy haciendo una suposición para que ustedes queden tranquilos, que sería lo mínimo, un 4 ahí, un 4 acá, ¿ya? Y un 4 acá, y todas las personas que me entregaban el trabajo obteniendo el mínimo de nota. Ya la nota final es sobre el 4, lo que significa que estarían aprobando la asignatura que este semestre tuvieron conmigo. Los que aún no me han entregado y que están con la nota 1 es porque no me han entregado el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, están reprobando la asignatura en este minuto. Básicamente por una razón muy simple. El reglamento me impide hacer un promedio entre teoría de metrología y teoría de control estadístico de calidad si el laboratorio no está aprobado. ¿Ya? No me lo deja hacer si el laboratorio no está aprobado. Al estar aprobado el laboratorio y tener nota sobre 4, recién yo puedo aplicar la fórmula que aparece ahí, L2 por 0,5 más el M2, que es el laboratorio, por 0,5. Recién, ahí. O sea, que el laboratorio representa prácticamente el 50% de la nota. ¿Ya? Estas notas van a cambiar, obviamente, porque estos trabajos van a tener lo más probable más sobre un 4. ¿Ya? Y ahí van a tener ustedes nota final. Pero, para tranquilidad de los que ya me entregaron, el hecho de solamente ya haberme entregado el trabajo y que obtenga nota mínima 4 ya significa que el ramo lo tienen aprobado. ¿Ya? Para tranquilidad y obviamente si están apremiados con el tiempo generalmente en los fines de semestre se produce el llamado cono de tiempo, es decir, el tiempo se estrecha y las exigencias de las asignaturas del semestre son a veces más apremiantes en otras asignaturas que esta, puedan destinarle el tiempo a esas asignaturas. Pues están cerrando y por lo tanto, obviamente, todos ustedes, lo que uno siempre quiere cuando es alumno es aprobarlo todo. Entonces, ya en algún minuto lo que menos importa es el promedio, sino que más bien la aprobación. Bien, si no hay consultas sobre esto, me gustaría revisar con ustedes un tema que no quedó pendiente, no es que haya quedado pendiente, pero es un tema dentro de la metrología que es bastante interesante, por lo menos a mí me apasiona bastante, y que tiene que ver con el concepto de todo lo que es la teoría de los ajustes y las tolerancias. Existe mucha referencia a que efectivamente el concepto de la calidad, bueno, si no hay consultas sobre la tabla, vamos a dejar de compartirla. Profesor, ¿Sí? ¿Con quién? con Javiera Ríoseco. Dime, Javiera, dígame. Profe, yo le envié hace un rato, como una hora más o menos, el informe, el laboratorio. No sé si podría corroborar que le llegó, sino para reenviarlo nuevamente. Pero, ya, me lo enviaste.
Hoy día. Sí, como hace una hora. ¿Sí? Déjame revisar sí, Yo de repente ya sería como que aún no no he han revisado, contestado. no he revisado. A ver, déjeme un segundo, por favor, que hay muchos correos acá. Sí, Javiera, está entre medio de las cosas que llegan. Ya, lo voy a Ya, consignar profe. inmediatamente. Lo voy a consignar inmediatamente. Damos a Javiera Río Seco, entonces. Javiera Río Seco, guión, trabajo final. Lo vamos a guardar inmediatamente en los laboratorios. Ya. Cintia Moreno. Ya. Ariela Sánchez. Ya aquí viene también llegando uno de Ariela Sánchez. Ariela Sánchez. Ya, déjenme ir al Excel. Entonces, Río Seco y Sánchez. Ya. Gracias, profe. El chat dice, buenas tardes, son las 5 de el informe del laboratorio, gracias Ariela. Sí, lo acabo de recibir, Ariela. Lo acabo de recibir. Ya, entonces, si lo comparto para que ustedes se vean, ahí estaría Sánchez, ya le rectifiqué, si en el trabajo tuviese un 4, ya su nota de aprobación es 4,8, y en el caso de Río Seco, que está aquí, si su nota fuese un 4, usted ya estaría aprobando con un 4,6. Insisto, esto es una nota de suposición, no es que vaya a ser esa la nota, lo más probable es que esto mejore, y obviamente su promedio también. ¿Ya? Bueno, invitar a los que faltan, que ya son los menos, a enviar. ¿Ya? Insisto, si alguien tiene un problema, porque en realidad uno no tiene por qué estar en la vida de todos los demás para entender lo que le está pasando, si alguien tiene una necesidad de requerir 1 o 2 días más para hacer este trabajo, por favor me envía un WhatsApp o me envía un correo a mi correo personal y me indica, profe, mire, estoy en esta situación, yo le voy a entregar el trabajo el miércoles o el jueves, perfecto, nos ponemos de acuerdo y no hay drama, y yo no le voy a hacer ningún drama, ¿ya? Porque uno de pronto tiene problemas, yo tengo problemas serios a veces con la enfermedad de una de mis hijas y créame que no ando muy preocupado muchas veces de mis actividades laborales o de mis otras actividades, simplemente estoy pendiente de mi hija. No es que mande al carajo todo lo demás, pero la prioridad es mi hija. Cada vez que la tengo que hospitalizar, la prioridad es mi hija. Así que yo puedo entender que haya de pronto situaciones que traspasen un poco la corteza que uno se arma respecto de lo laboral, respecto de la responsabilidad. ¿Ya? Bien. Voy a dejar de compartir para los que deseen quedarse, porque lo pueden hacer. Yo encantado, los dejo invitados ¿cómo se llama? A compartir. Quiero compartir. Bueno, espero estar compartiendo con ustedes una norma que se llama Sistema ISO de Tolerancia a Ajustes, parte 1. Si alguien me da un like, un dedito para arriba, algo. Sí, profesor. Ya, muchas gracias.
Bueno, esto como cierre de semestre, en la parte metrológica, es extremadamente importante porque yo a ustedes les comenté, y espero que se les haya quedado como una máxima desde el punto de vista de lo práctico, es que si usted, si usted no puede medir algo, no lo va a poder controlar. Por tanto, medir es la actividad más importante dentro del concepto del control de calidad o del control de procesos. No es que necesariamente usted tenga que medir para hacer control de calidad. También usted tiene que medir para hacer control de bodega, control de abastecimiento, control de compra, control de proceso productivo. Tiene que medir. Ahora, va a medir en lo principal en un concepto que tiene relación con costos, que es donde más interés demuestran los gerentes generales o los directores o los dueños de empresa, incluyéndonos. O sea, si a nosotros nos dicen que la gotera que tiene la llave del baño o de la cocina son, no sé, una cantidad de metros cúbicos mensuales y que eso significa una cantidad de dinero, uno por último va a hacer el esfuerzo para decir, estoy gastando en pagar la filtración 5.000 pesos y cambiar la llave o cambiar la goma o cambiar el cañón completo, me va a significar 25.000 pesos, pero voy a dejar de perder 5.000 todos los meses. Reparo. Eso se llama control. Eso es el concepto del control y de actuar sobre la no conformidad, el incumplimiento del requisito. El costo es lo más significativo dentro del concepto del control de cualquiera sea la actividad. Por eso que de hecho hay una variable dentro de las empresas que se llama centro de costos. Y hay una variable dentro de las empresas, dentro de los centros de costos que se llama el control presupuestario. Y cuando uno como área o departamento se mantiene dentro del concepto control presupuestario, a uno la gerencia le dice, oiga, usted estuvo enmarcado dentro de sus costos, eh, haciendo los ajustes necesarios, eh, no es necesario que usted despida a personas, no es necesario que se ajuste usted en el presupuesto porque su presupuesto ya está asignado. Si yo quiero que mi departamento de calidad aumente su presupuesto para contratar a alguien más, tengo que justificárselo a la gerencia. Tengo que decirle, mira, hay un área dentro de la parte del control de los procesos o del control de las actividades, sea en la planta productiva o en terreno, que no estamos cubriendo y que nos está dando problemas porque en realidad al no controlarla nos da problemas y nos enfrentamos al problema una vez que lo tenemos, y cuando el problema ya lo tenemos, la única solución es reparar, la única solución es rehacer, o la única solución es reprocesar, o la única reacción es, mira, lamentablemente eso vamos a tener que darlo por perdido y hacerlo de nuevo, porque no tiene solución. Ese concepto es lo que uno aprende cuando está midiendo y que tiene que ver con el concepto del ajuste y de la tolerancia. Y este concepto de ajustes y tolerancia, cuando uno lo ve, ¿ya?, a nivel normativo, ¿ya?, esta norma tiene muchos años, esta norma es oficial desde el año 98, ¿ya?, 1998, hace harto rato, no ha sufrido modificaciones a nivel internacional y tampoco ha sido modificada a nivel nacional. Son tablas que te permiten, son puras tablas que te permiten hacer ajustes y tolerancias
de componentes mecánicos. Ahora, cuál es la gracia que tiene este concepto del ajuste y tolerancia? Que uno generalmente, cuando está abordando el sistema del ajuste, inevitablemente tiene que caer o cae en la conceptualización de que toda actividad humana va a tener una imprecisión inevitable. La norma está indicando un hecho que es una realidad, pero que es un llamado de atención tremendo, porque dice lo que estoy intentando destacar acá. Vamos a meter al Jorge Trigo que quería entrar. La imprecisión inevitable de los procesos de producción. Eso está significando que no existe ninguna posibilidad de que, o existe una posibilidad muy pequeña de que un proceso productivo no sea impreciso, porque es inevitable que sea impreciso. Ahora, ¿por qué un proceso productivo va a tender a la imprecisión? Si entendemos nosotros el concepto de imprecisión como lo que vimos nosotros cuando hablábamos del error aparente, del error relativo, una máquina que está cortando, usted mismo, en la parte más práctica, los varones y las damas que, eh, de diferentes maneras, por supuesto, y en diferentes usos, voy a ir a algo muy trivial, muy doméstico, pero ustedes me van a entender. No es el mejor ejemplo, quizá, en cuanto a lo técnico, pero estas máquinas que tienen hojas de afeitar, estas rasuradoras que hay rasuradoras para varones y damas, yo lo sé porque mis hijas las usan. Cuando usted las saca del estuche y se afeita con una máquina nueva, uno siente la suavidad de la hoja porque el filo está al 100%, o sea, tiene el filo que el fabricante le dio. Y se va a mantener así según la calidad de la marca de la máquina de afeitar, 5, 6, o 2 o 3 oportunidades en que usted las use. En la medida que le va dando uso, va perdiendo el filo, hasta que lo pierde totalmente. A lo mejor no pierde la aptitud al uso, a lo mejor todavía corta la mano, todavía se puede rasurar. Pero ya con una máquina que no tiene filo es más costoso o duele más, es más agresiva la máquina. No entra fácil en el pelo, lo tira un poco más, molesta, irrita más, porque ya esa hojita dejó el filo original que pudo haber tenido 1 o 2 micrones. Entonces ya va a lo mejor en milésimas de milímetro el grosor, pero no micras. Entonces ya molesta. Ese es el inevitable proceso productivo. Cuando yo ataco con una máquina, ya sea un rodillo, un émbolo, una prensa, un rodamiento, un eje, que va a ir generando fricción entre piñón y corona,
va a haber un desgaste de las piezas mecánicas, porque los metales se desgastan. Por la fricción, se calientan, se enfrían, se dilatan, se contraen, cosas que ustedes ya conocen. Van perdiendo propiedades físicas, van perdiendo propiedades mecánicas y se van gastando, las cosas se gastan. Y eso es el inevitable proceso productivo. Puede que haya partido perfecto cuando estaba nuevo, pero en la medida que se va usando, va perdiendo sus propiedades iniciales. Y eso es inevitable. Ahora, sería lógico que las cosas se usasen siempre cero o de cero. O sea, todos los días yo saque una máquina de afeitar nueva. Si todos los días yo quisiera afeitarme con una máquina de afeitar nueva, tendría que tener mínimo 365 máquinas de afeitar para usar una cada día. Usarla y disponerla para reciclaje. Pero si una maquinita tiene un costo de 100 pesos, a los 365 tengo que agregarle ahora 12. Sería el costo de mantener una hoja diaria de uso, con todas las propiedades que eso tiene. Entonces, me estaría costando el lujo de afeitarme todos los días con una máquina nueva 36.500 pesos. Si yo no quiero gastar los 36.500 pesos y a una máquina de afeitar les doy un uso de 2 semanas, ¿ya? Entonces yo necesito 2 máquinas por mes. En 12 meses son 24. Y 24 por 100, 2.400 pesos. O sea, bajé ostensiblemente el gasto, el costo, pero le estoy prolongando la vida a la máquina de afeitar de un día, o sea, de uso de una vez, a, si todos los días me rasuro, a lo menos 7 veces y 14 veces en 2 semanas. Y puede que al día 14 ya el filo se haya perdido, quizás no sustancialmente, pero ya es un tanto más agresiva que la primera vez. Ese es el concepto de lo inevitable del proceso de producción. No significa que en la medida que avance el tiempo de uso, el producto sea malo. Todos los productos tienen una vida útil. Por tanto, todos los procesos deben marcar un concepto que aquí aparece y que es el concepto de la exactitud dimensional perfecta. Es decir, todos los planos de dibujo, todos los estándares, todos los patrones tienen una exactitud dimensional perfecta. Si usted ve una botella, dice el contenido en ml, 1000 ml, 750 ml, 500 ml. Esa es una exactitud dimensional perfecta. En volumen. Una exactitud dimensional perfecta puede ser que el paquete diga 1 kilo, 1000 gramos, 250 gramos, 10 onzas. Fíjense en todo lo que le rodea. En todo lo que le rodea. Y tiene una exactitud dimensional perfecta. Su camisa, su blusa, tiene una etiqueta que dice MLS. Exactitud dimensional perfecta. O 48, 44, 32, 36. Una exactitud dimensional perfecta. Un estándar. Su calzado, un número de calzado, ya sea que usted tenga un número europeo o un número americano o un número asiático, un número o una letra. Hay nomenclatura que ha aparecido en calzado que tienen letras. Eso se llama exactitud dimensional perfecta. Cuando usted tiene una exactitud dimensional perfecta y la hace cualitativa, usted tiene una luz roja, una luz verde, una luz amarilla.
y cada uno de esos colores le representa algo. Rojo, detente para peligro. Amarillo, prudencia. Warning, atención. Y verde, libre, siga, trabaje, opere, sin novedades. A veces cambiamos los códigos de color y ponemos rojo como algo negativo o de atención, presta atención porque es rojo. Amarillo, naranjo. Si se prende el amarillo o el naranjo, puede que esté indicando el piloto que el estanque de benzina le está quedando poca benzina, que la batería puede estar descargándose, etc. Pero el verde puede estar reemplazado por el azul, por un celeste, por otro color. Pero la exactitud dimensional perfecta, reconocida, es la que nosotros denominamos patrón o estándar. Pero, ¿dónde está la holgura? Si la dimensión perfecta existe, pero es un patrón, pues es el estándar. Usted se coloca una polera L o M o XS o XXL, y a usted le queda, usted entra dentro de esa prenda, pero no significa que le haya quedado ajustada a su cuerpo, tampoco significa que le quedó, no sé, como saco, así. Usted está dentro, pero no se le nota ninguna forma. Bueno, ese concepto de estar ajustado, fíjate, el ajuste es cuánto se acerca la dimensión real respecto de la dimensión estándar. Y eso en metrología es medible. Y eso en control de calidad se dice límite central, límite superior, límite inferior. Es decir, los límites superior e inferiores en un sistema de calidad bajo norma NSH 42, con muestras extraídas de un lote de población conocido, tamaño N mayúsculo, regulado por la NSH 44, que te va a establecer cuál es el tamaño del lote de muestra, sea una inspección normal, 2 romano, una inspección reducida, 1 romano, o una inspección riguroso 3. Todo eso está aquí. Todo eso está envuelto como herramientas, como técnicas que usted conoce, para poder establecer el concepto de ajuste y tolerancia. Esos límites son el campo del ajuste. Porque esos límites del ajuste es el campo de la tolerancia de lo que yo le voy a permitir, que usted puede desviarse respecto del límite central o del promedio, o del estándar de la exactitud dimensional perfecta, porque entiendo que por el inevitable proceso productivo no lo va a lograr. No lo va a lograr. El hecho de que no se logre no significa que la pieza esté mala. No significa que si usted no logró la exactitud dimensional perfecta, tenga que botar toda la producción. ¿No? Por lo tanto, la funcionalidad, que es el siguiente concepto, la funcionalidad de una pieza o producto tiene que ver con que esa dimensión se sitúe dentro de 2 límites admisibles. Un límite inferior y un límite superior. NSH 42. Es decir, una tolerancia. Siendo esta variación dimensional aceptable. Mire cómo la norma empieza a hablar y seguramente a usted le debe estar hablando en un idioma que usted ya conoce. ¿Cuál es esa tolerancia siendo esta variación dimensional aceptable? La palabra variación dimensional aceptable, sinónimo de AQL. Usted ya sabe que es imposible que todas las piezas estén buenas. Usted ya lo sabe.
Lo sabe por la práctica, porque es inevitable que el proceso productivo produzca defectuosos. Es inevitable. 1 cada 1.000.000. Perfecto, perfecto. Pero 1. Pero es inevitable que ocurra. Esa escoria espacial que se está cayendo y que está entrando a la atmósfera terrestre, y que algunos teóricos de los extraterrestres dicen que son las señales del cielo, es chatarra espacial de la década del 50, que todo el mundo sabe que va a precipitarse en la Tierra. Satélites rusos, satélites americanos, satélites franceses, satélites ingleses, satélites japoneses, satélites alemanes. Todo el mundo que pudo hacer un satélite para espiar al otro lo tomó, lo lanzó a la atmósfera y allá está dando vuelta. Se acabó la plata para mantenerlo, se acabó la vida útil de ese satélite y ahora se va a caer a la Tierra. Va a reingresar a la atmósfera y se va a chancar en la Tierra. Es inevitable que ocurra. No lo hicieron para que esté dando vueltas para siempre alrededor de la Tierra, porque para que dé vueltas para siempre, de acuerdo a la coordenada que se le fijó, tiene que tener un motorcito, tiene que tener algo que alimente ese motorcito y que sea para siempre. Si no es para siempre, se va a caer a la Tierra. Ahora, lo más probable es que caiga en el océano, en alguno de los tantos océanos que tenemos, en los más grandes, o en el Atlántico o en el Pacífico. Porque es más la superficie acuosa que la superficie terrestre. Pero van a caer. Es inevitable que. Ahora, ese cohete, ese satélite, que está dando vuelta allá arriba, tiene una precisión de fabricación que nadie podría decir, no sé, lo que tiramos al espacio fue una bicicleta. Entonces, claro, si lo comparáis con un satélite, se va a caer. No. Mecánica de alta precisión humana, pero que cumplió su vida útil y ahora es chatarra espacial. Y cada vez van a estar más cuestiones de arriba. ¿Sí? ¿Sabe qué cuenta usted que lo hicieron pensando con una vida útil de 50 años? 1950 más 50 años son 2000 años. Y ya llevamos 2021. Ya pasamos al 2022. O sea, lo que no se hizo en el 60, en el 50 se hizo en el 60. Lo que no se hizo en el 60 se hizo en el 70. O sea, estamos justo en los 50 años. Y 50 años, hace 50 años atrás, era mucho tiempo. Eso es lo que duraba un refrigerador, 50 años. Un televisor, 50 años. Ahora no, ahora duran 1 año, 6 meses. Tienen un chip incluso que se va a activar en algún momento y se va a desactivar otro y no tienen arreglos. La placa madre queda sin energía y no funciona y hay que cambiarlo por otro nuevo porque ya no, ni siquiera vale la pena repararlo. Ya no existe el concepto de reparación. Imagínense usted que un par de zapatos que le cuesta 40.000 pesos, 50.000 pesos. Usted le puede cambiar el taco, a lo mejor le puede cambiar, no sé, por la suela, media suela, suela entera, que son 40, 50 luquitas y un buen cuero. Pero si usted se compra un zapato en el Líder que cuesta, no sé, pues 10.000, 15.000 pesos, y lo lleva al zapatero primero que dice, esto no tiene arreglo, esto es goma con esto, no tiene arreglo, no se cose, no. Mire, yo le puedo cambiar la suela y el taco, pero le va a costar 15.000 pesos. Y usted pagó 15.000 pesos por esto. O sea, la verdad, señor, yo le aconsejo que se compre un par de zapatos en el Líder de nuevo, gaste, no sé, 10 luquitas, 20 luquitas, un par de zapatos que le va a durar 1 año, 2 años. Pero no lo repare porque no están hechos pensados en repararse. Hay un calzado que todavía permite la reparación y de hecho todavía quedan algunas reparadoras de calzado. Hoy día las cosas no están hechas para repararse, están hechas para reciclaje, para reutilizarse en otra cosa, o simplemente para hacer basura. Entonces, cuando yo estoy hablando de ajustes, ese concepto es permeable a todo lo que usted ha revisado durante este semestre conmigo. Es imposible pensar en un proceso productivo
Es más, en un proceso productivo que genere productos tangibles, sino piensa usted en el concepto de la holgura. Es imposible. O en el concepto de la tolerancia. No es aceptable. Imagínense, sería como decir que el límite central de una medida no va a dar pie a que tenga un límite superior y un límite inferior. Es decir, sigma cero. O sea, error cero. Es factible. Yo no digo que no sea factible. Yo creo en el error cero. Pero también creo y sostengo que el error cero es muy difícil mantenerlo. Yo puedo pasar por el error cero en varias oportunidades dentro de un día en el proceso productivo. Pero es imposible mantenerlo 24 horas si es que la máquina funciona 24. Es imposible. Es inevitable que en algún minuto la máquina se quede sin carga, la máquina aumente su temperatura o la máquina disminuya su temperatura, la máquina aumente la presión, disminuya la presión, se quede sin aire o la presión de aire sea inferior a la que se requiera. Es imposible mantener todas las variables en un estado ideal. Es imposible. 24/7. Es imposible. No digo que no sea posible hacerlo, pero es imposible mantenerlo 24/7. Bueno, eso significa que nosotros vamos a tener la necesidad de hablar de dos conceptos que pueden ser positivos o negativos. Esto también en alguna oportunidad lo vimos nosotros en la 44, en que cuando uno grafica con la 42 hay productos que son sobrepeso. Están más allá del límite superior. O sea, si estoy envasando chocolate, los chocolates tienen que pesar 500 gramos, medio kilo de chocolate en una barra. Si yo le entrego 550 gramos de chocolate al que lo compra, le estoy regalando 50 gramos de chocolate, pero el que lo compra no se da ni cuenta, porque 50 gramos es imperceptible. Pero yo esos 50 gramos que estoy regalando en un chocolate, si hago 1000 chocolates, son 50.000 gramos. 50.000 gramos que estoy regalando. Pero a mí nadie me regala 50.000 gramos de materia prima. A mí nadie me regala 50.000 gramos de lo que sea que compone el chocolate. Yo lo estoy pagando como fabricante. Por tanto, entregarle al cliente más allá de lo que he estimado entregarle, para mí es una pérdida. Y el cliente no me lo va a agradecer, porque no se da ni cuenta que se está comiendo 50 gramos más. Y en su defecto, si yo le puedo quitar 50 gramos al chocolate, 450 gramos, el cliente tampoco se va a dar cuenta, porque son imperceptibles 50. No estoy hablando de 500 gramos, medio kilo, estoy hablando de 50 gramos. Prácticamente el equivalente a una cuchara sopera de algo. Azúcar, de café, eso son 50. No se dan ni cuenta que yo le estoy quitando 50 gramos a la barra. Y al igual que en el caso del exceso por defecto, en 1000 barras que venda con 50 gramos menos, estoy dejando de entregar 50.000 gramos. O sea, estoy ganando porque esos 50.000 gramos que no entrego, que se constituyen en barras de chocolate que yo soy capaz de vender, me generan una sobreganancia. Porque al cliente que le estoy cobrando por 500 gramos le estoy entregando menos, pero me está pagando por 500. Entonces hay una cantidad de 50 gramos que me lo está pagando un cliente y yo lo estoy revendiendo.
los conformo en una barra y lo vendo, y esa barra es 100% utilidad. Claro, ahí gana la empresa, pero legalmente es un robo. Si me están pagando por 500, entrego 500, no 450. Entonces, ese concepto del positivo y negativo respecto de la dimensión nominal, respecto de la exactitud dimensional perfecta, también hay que tenerlo presente. Bueno, cuando yo llevo esto a la mecánica y lo hago práctico, aquí los que han tenido esta experiencia es quienes me van a entender con mayor amplitud. Por ejemplo, si usted ha tenido bicicleta, o le ha tocado la suerte, no sé, de tener que cambiar el eje donde va la mecánica de la bicicleta, los pedales de la bicicleta, ese eje del pedal va con unos rodamientos que van al aro de la bicicleta, al marco de la bicicleta, que son sólidos con el arco de la bicicleta, y el eje es sólido con el diámetro interior del rodamiento, y por tanto cuando usted pedalea, gira en torno a una banda de rodamientos, y la corona dentada de la bicicleta con una cadena hacia la rueda trasera permite el movimiento. Bueno, ese eje de la bicicleta con sus rodamientos es lo que se llama un ajuste entre un eje y un rodamiento. Y ese ajuste entre eje y rodamiento, la norma considera al eje el macho y considera al rodamiento la hembra. Entonces es un ajuste macho-hembra. Y así lo señala la norma, ¿ya? No tiene ninguna connotación de otro tipo, simplemente es lo que la norma definió hace muchos años. Quizá ahora, a lo mejor habrá que cambiar la terminología, pero si uno lo bien interpreta adecuadamente, no tiene por qué ser molesto para nadie. ¿Ya? No es denostativo ni menospreciativo de nada. ¿Ya? Bueno, ese concepto tan básico de que si yo uno un eje, un macho, un eje, con un agujero, una hembra, lo que estoy generando es un ajuste. Y todo lo que yo pueda generar en términos generales para agujero o eje, se pueden considerar como referidos al espacio que contiene o el contenido entre dos caras paralelas o planos tangentes de una pieza cualquiera, tal como el ancho de una ranura o el espesor de una chaveta. ¿Ya? Cuando usted introduce una aguja con hilo en un botón, que está pegándole ese botón a la camisa, al pantalón, al delantal, a lo que sea, cuando usted introduce esa aguja en el agujero del botón, lo que está haciendo es un ajuste. Si la aguja llegara a ser más grande que el agujero del botón, la aguja no va a pasar, no le sirve, no le sirve. Entonces le va a servir una aguja que pase el agujero del botón. Y esa aguja es el eje. Y el botón tiene un orificio que le vamos a llamar agujero. Y la aguja pasa a través de ese agujero. Y eso se llama ajuste. Súper simple. Ahora, ¿usted cree que cuando fabrican las agujas para coser, y usted se compra la carterita de agujas para coser, hay agujas de diferentes diámetros? Bueno, también hay de diferentes largos, pero de diferentes diámetros en el largo. Y usted cuando necesita utilizar alguna de ellas, busca la que más le sirva según lo que usted quiera operar. Si estamos hablando de botones, habrán botones grandes, botones pequeños, botones muy pequeños, y los orificios de los botones serán muy grandes o muy pequeños.
usted tendrá que escoger la aguja que mejor quepa dentro del agujero del botón. Eso que es tremendamente trivial. ¿Usted cree que esa máquina que hizo los agujeros del botón los hizo al azar? El troquel que hizo el agujero del botón lo hizo así, donde cayera el diámetro que se le da la gana. No, es una pieza que tiene una medida. Y lo mismo la aguja, cuando la fabrican. ¿O usted cree que las agujas llueven del cielo? No, alguien las fabrica. Hay una máquina que fabrica las agujas. Fíjese usted que la aguja tiene una forma. Es una especie de cilindro cónico que tiene una punta. Y generalmente usted se clava. Y tiene en el otro extremo una parte más amplia que tiene una apertura, que le llamamos ojo. Y según el diámetro de la aguja, usted le es más fácil enhebrar el hilo o no. Hay agujas minúsculas, hay agujas grandes. Va a depender de lo que usted quiera coser. Pero dése cuenta que ese concepto de la aguja es un eje. Y el concepto del botón con sus agujeros es un agujero. Y la unión del eje con el agujero se llama ajuste. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que hay tantos ajustes como ejes o agujeros existen. Ahora, esta norma de ajuste y tolerancia que nace por allá por el año 900, viene de la época de las cavernas, porque se han encontrado agujas de coser, de hueso, de la época de cuando los viejos se vestían con ramas. Entonces, no es que la aguja la hayamos inventado en el 1900, no, las agujas vienen tan antiguas como. Ese concepto de ajuste es válido para la mecánica de precisión como la que esta norma indica. Pero ese concepto de ajuste y tolerancia permeó todo lo que es el concepto de control de calidad en la década del 1500, del 1600 y del 1700, cuando comienza la época de la era industrial. A todo el concepto de lo que se fabricaba se le fue dando el concepto de tolerancia. Entonces, esta norma permite que el ser humano establezca un estándar y establezca límites. La palabra eje es un término utilizado por convención, o sea, por acuerdo, para designar toda característica exterior de una pieza, incluyendo características no cilíndricas. Eso es muy dado porque yo puedo tener una pieza que es rectangular y si yo la pongo a girar, lo que se llama un cuerpo en revolución, lo que uno ve cuando gira no es un rectángulo, sino que es un cilindro. Entonces se ha visto tornear madera, el maestro lo que pone es un palo rectangular, acerca el formono a la gubia, el torno gira y va transformando de rectángulo a un verdadero cilindro. Si es que lo ha visto, pero bueno. Y el agujero es un término utilizado por convención, o sea, también es un acuerdo. La palabra agujero es un acuerdo que se tomó por una convención de expertos en metrología para designar toda característica interior de una pieza, incluyendo características no cilíndricas. Es decir, todo lo que es convexo podría ser un eje y todo lo que es cóncavo podría ser un agujero. Yo, donde más lo genero, donde más lo dimensiono, para que usted se haga una idea, es en el concepto de un botón con una aguja, el eje es la aguja, el botón tiene el agujero. Si yo meto la aguja en el agujero, eso se llama ajuste. Existen, obviamente, una serie de dimensiones o definiciones de dimensiones, siendo la más básica, la que más se utiliza, el concepto de la dimensión nominal.
Es decir, la dimensión con error cero. La dimensión que ejecuta el diseñador, el planificador del plano, el dibujante que coloca la cota en el dibujo que estableció en un plano de dibujo. Esa es la dimensión nominal. Dimensión cero, nosotros cuando trabajamos error por efecto de la temperatura, dijimos que había lo que se denominaba el L0, que era la longitud nominal, la longitud del plano, que no tiene error. Aquí está. Son conceptos que se dan vuelta. No sabemos si el concepto de longitud dimensional o L0 nace antes del concepto dimensión nominal, o si el concepto de dimensión nominal ya existía y luego empezamos a hablar de la longitud nominal. No se han podido poner de acuerdo los filólogos de la metrología, ¿ya? De hecho, anda un estudio, se lo envían algunos metrólogos a nivel mundial, en que se está tratando de establecer cuáles podrían haber sido, según los países, las primeras unidades que se hayan usado reconocidas como unidades de medida desde la Edad Media en adelante. Y obviamente llevamos como un mes en el asunto y ya han habido aportes, pero fantásticos, digamos, de personas que han escarbado en sus propios países. Lo más conocido, usted ya lo sabe por el laboratorio que hizo, el mismo pie de metro. Pie de metro, la palabra metro viene después de la Revolución Francesa, antes se llamaba pie de rey, y como los franceses le cortaron la cabeza al rey y no querían saber nada con los reyes, a todas las medidas reales le cambiaron el nombre y le pusieron medidas cualquiera, medidas convencionales científicas, nada que ver con la realeza. Y ahí estaba el pie de rey, pie de rey, pie del rey, le medían el pie al rey, y esa era la medida. Dependiente de que si el rey lo cambiaban cada 4 meses cambiaban la medida. Pero hay otras medidas más antiguas, sobre todo las medidas de peso. Se han encontrado masas, patrones, de hace 6.000 años, 7.000 años. En algunas pirámides han encontrado masas patrones, y saben que son masas patrones porque están aparte de estar el instrumento, la balanza, están las masas. Estamos hablando de 4.000, 5.000 años antes de Cristo, hace 7.000, 8.000 años. Bueno, esa masita en metrología, esa masita es una dimensión nominal. Y aquí aparece un concepto en esta figura número 1. Voy a quitarles un rato más, no voy a dar recreo, los voy a dejar irse antes hoy para que no se me vayan a poner nerviosos de por qué aún no paro para hacer un recreo. No voy a estar hasta las 11 de la noche. Son las 20:23, yo creo que voy a estar no más allá de las 9:15. Y ahí los voy a dejar en libertad de acción. Aquí lo que aparece, si algunos se acuerdan del dibujo, si es que vieron dibujo, las líneas achuradas significa que hay materialidad, y donde no hay nada significa que hay un espacio abierto, y aquí vuelve a haber materialidad. Una dimensión nominal, que es lo que aparece aquí respecto de la línea cero, significa que esa es la medida que está dando el plano, es decir, ahí no hay error. Pero podría producirse una dimensión mínima y podría producirse una dimensión máxima. Y aquí voy a entrar con ustedes en un concepto, porque aquí es donde viene la tolerancia, el concepto de tolerancia. Nosotros, cuando, lo voy a hacer súper práctico, súper práctico. Cuando
hablamos de dimensión mínima o máxima, son las dimensiones con las cuales un fabricante puede dejar un producto. Esa dimensión mínima es el límite inferior de calidad. Y esa dimensión máxima es el límite superior de calidad. ¿Te fijas? Y la dimensión nominal es el estándar, es el patrón. Ahora, esta representación está colocando la desviación por sobre la línea cero. Pero también esta desviación podría estar por bajo la línea cero, o la línea cero podría estar compartida justo en la mitad de esta dimensión mínima y dimensión máxima. Esta es simplemente una nomenclatura normativa para expresar que las cosas pueden ir más allá de la línea cero y que eso es perfectamente factible y perfectamente aceptable. Pero podríamos encontrarnos que pueden haber dibujos más adelante en donde la línea cero, que aquí aparece de nuevo, ahí está el cero, ahí está el positivo, ahí está el negativo, y la dimensión se da a nivel de micras. Cuando usted hizo error por efecto de la temperatura, el alfa, o sea, el coeficiente de dilatación lineal del metal, estaba multiplicado por 10 a la menos 6, y 10 a la menos 6 es micra. O sea, decía 11,5 por 10 a la menos 6 micras. 11,5 micras. Eso es lo que estaba variando, 11,5 micras. Las dimensiones están en micras. Mecánicamente trabajamos en el mundo de las micras. Ya, imagínense que nuestra célula, este famoso COVID, es 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. O sea, extremadamente pequeño, imperceptible al ojo humano, por supuesto. Nuestras células, nuestra composición orgánica, está a nivel de 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. O sea, partículas que no somos capaces de percibir con el ojo. El ojo mismo está compuesto por esa cantidad de conos y bastones, la retina, qué sé yo, etcétera. Las neuronas, 10 a la menos 9, 10 a la menos 12. Y somos capaces de hacer y de crear y de pensar y de maravillarnos con nuestra inteligencia. Bueno, aquí lo que está indicando normativamente que entre una dimensión superior y una dimensión inferior, ¿te fijas? Ahí está, inferior, y una superior, existe lo que se denomina una tolerancia. Y esa es la gracia de este asunto. La gracia de este asunto es que las tolerancias yo las puedo normalizar. Es decir, yo puedo decir hasta dónde acepto o no una determinada desviación. Por eso que las tablas de la NSH 44 dice acepte con 5, rechace con 6. Porque yo establezco una zona de tolerancia para un determinado AQL, siendo el AQL el límite tolerable promedio de defectuosos que yo voy a aceptar. Estoy aceptando defectuosos. Acepto con 4 defectuosos, pero si aparecen 5, yo rechazo. Esa conceptualización de la calidad está basada en toda esta argumentación teórica. Sin ser esta la norma más conocida, es la norma más antigua del ser humano. Ahora, define esta norma dos conceptos. El concepto de juego,
Y a usted me va a entender. Si usted usa anillo, potencialmente el anillo le puede quedar justo, no está suelto y no está apretado. Está justo. La palabra justo viene de ajuste. Ajuste significa sin lo justo. A es sin. Juste es de la palabra justo. Cuando usted se coloca el anillo en el dedo y le queda justo, la palabra justo existe. Pero si a usted le queda el anillo en el dedo suelto, es porque el anillo es más grande que su dedo. Si usted usa el anillo en el dedo anular y se lo coloca en el meñique, lo más probable es que ese anillo en el meñique le quede suelto. Bueno, eso es lo que se denomina juego. Cuando el anillo, que es el agujero, usted se lo introduce en el meñique, que es el eje, y le queda suelto, eso se llama juego. Pero si usted toma ese anillo del anular y lo coloca en el dedo medio, en el dedo cochino, ¿ya? Si usted lo coloca en el dedo del medio, o también llamado dedo del corazón, algunos le llaman así, a lo mejor ese anillo no entra en ese dedo, le queda apretado, dice usted, aprieta. Y exactamente así es como se llama ese ajuste. Ajuste de apriete. ¿Por qué le aprieta? O sea, aprieta. O sea, el anillo, que es el agujero, no entra en el eje. Y cuando el agujero no entra en el eje, no entra. Ahora usted lo puede forzar, lo entra, y le aprieta, y le deja la marca. ¿Ya? Esa marca, muchas veces cuando usted hace un ajuste mecánico de un eje con un rodamiento y le está introduciendo al eje un rodamiento que es más pequeño, cuando uno desarma ese ajuste, ese conjunto mecánico, muchas veces el eje tiene una moldura. ¿Ya? Porque lo estranguló. Pues, y muchas veces ese estrangulamiento está medido, está hecho a propósito, para que efectivamente el eje sostenga a ese agujero, sostenga a esa pieza, para que no se suelte con las revoluciones, con los giros. Bueno, así como existe el juego, es la holgura entre el eje y el agujero, también nos vamos a encontrar con el fenómeno al revés. Déjenme ver si está por aquí la definición o si lo explicaron arriba ya. Lo explicaron con esta lámina. De juego, y aquí viene la interferencia. Es decir, cuando el eje en diámetro es mayor que el agujero, se van a ensamblar estas dos piezas. Pero ese ensamble va a quedar con lo que se denomina apriete. Bueno. Entonces existen ajustes con juego, ajustes con interferencia, ajustes de transición, que pueden tener juego, que pueden tener juego y apriete, y que pueden tener apriete. Toda esta batería de elementos son útiles solamente para los metrólogos que trabajan en metrología de banco, es decir, metrología mecánica, en donde están fabricando piezas que deben llevar una cierta tolerancia en el ajuste, y todas estas piezas, ¿ya?, van a tener designaciones, y los mecánicos de banco que trabajan con ajuste y tolerancia, con estas normas, la 282, hablan de letras.
Y las letras van a ser mayúsculas cuando están hablando de los agujeros y las letras van a ser minúsculas cuando estén hablando de los ejes. Es una nomenclatura propia de esta norma. Y cuando se establece la nomenclatura de las letras que se van a usar en los agujeros, a nivel de consenso internacional, el Buró definió que para los agujeros, que son letras mayúsculas, el campo de la positividad de la tolerancia va a ir desde la letra A mayúscula a la letra H mayúscula. Van a estar en el campo de lo positivo. Y en el campo de lo negativo van a estar aquellos ajustes que tengan letras R a la letra ZC. Fue una convención, y todo lo que esté ahí, la J, la K, la M, la N, son ajustes que pueden estar en el lado positivo y en el lado negativo. Son ajustes de transición. Y para los ejes, definieron que las letras minúsculas representaban a los ejes, y lo mismo, desde la letra A minúscula a la letra H minúscula, iban a estar en el campo de lo negativo, y que de la letra P, N en adelante, N, P, R en adelante, iban a estar en el campo de lo positivo. Y la letra J, K y M J y K podían estar perfectamente entre lo positivo y lo negativo, que le llaman ajuste de transición. Bueno, esto fue por consenso, por acuerdo. Ahora, para un mecánico, la letra, tanto del eje, minúscula, como la del agujero, mayúscula, le habla. Para un mecánico, hablar de un ajuste C, E, él sabe que es un ajuste con juego. Y un T, S, él sabe que es un ajuste con apriete. Porque si él tiene en su cabeza esta línea que va de la A a la H y después de la M a la ZC, y de la A a la H minúscula y de la M a la ZC minúscula, él sabe en su cabeza cómo están dispuestas en esta gráfica. Si yo superpongo esta gráfica sobre esta gráfica, se van a ir dando los juegos y las transiciones pertinentes. Pero eso es nomenclatura, igual que todo esto que aparece. Son nomenclaturas. Bueno, aquí hay una representación esquemática de un agujero y una representación esquemática de un eje, ambos con sus zonas de tolerancia dimensional, y que van a conformar un ajuste. En este caso, cuando el eje es menor que el agujero, ya sabemos que es una representación gráfica de un ajuste con juego, donde el agujero tiene la zona de tolerancia por sobre la zona del eje. Eso ya se sabe inmediatamente que es un ajuste con juego de transición, que puede ser perfectamente una. Todos los valores y todas las desviaciones están estudiadas de acuerdo a tablas generales, nada quedó hecho al azar. Y aquí aparece la primera tabla, que es la tabla 1, con valores numéricos de los grados de tolerancias normalizadas para dimensiones nominales menores o iguales a 3150 milímetros. 3150 milímetros. 1000 milímetros es un metro. Imagínense una pieza que tenga un diámetro de 3150 milímetros, o sea, 3 metros, más de 3 metros de diámetro. Enorme. Enorme. Una dimensión nominal de 2500, 2 metros y medio, 3 metros 150, podría llegar a tener un indicador de tolerancia de 33 y un indicador de tolerancia el más pequeño de 26. O sea, aquí está como cuando nosotros veíamos tamaño del universo.
al tamaño del universo le corresponde un IT. Y aquí están los IT. Esta tabla dice qué IT le corresponde según la calidad que yo quiero darle al eje o al agujero. Y aquí están las calidades. IT1 hasta un IT18. Mientras más grande es la tolerancia, más aceptación de desviación permite. Mientras más tolerancia, más permito el AQL. Que estoy dando más rango y a menor tolerancia, más chico el AQL. Por eso que hay una AQL 0,0001 y hay una AQL 10. 0,001%. Y hay 10%. Hay una tolerancia mayor del 18 y una menor del 1, del 1 al 18. Y en micras, aquí están todas las tolerancias en micras y aquí están las tolerancias en milímetros. Fíjese, a partir de la 12 en adelante, ya tolero milímetros. Tolero 33 milímetros de tolerancia para un agujero o para un eje de 3000, de 2015. Imagínense, este es un eje de un submarino. Un eje de un submarino tiene entre 2600 y 2700 milímetros. 2,7 metros de diámetro, un eje. Pero un submarino de guerra. Y la tolerancia que tiene ese eje puede estar, si es un submarino fabricado en Alemania, 2,1 milímetros de tolerancia. Si está fabricado en España, puede tener hasta 8,6 milímetros de tolerancia. Y si está fabricado en algún país con menos precisión, como puede ser Corea, 21 o 30. Pero funciona. 33 milímetros. 33 milímetros. Son 3,3 centímetros. Nada. 3,3 centímetros. Busca una regla y vea cuántos son 3,3 centímetros. Esa es la tolerancia que tiene un eje de 2,5 metros de diámetro. Ahora, piense que ese eje va a llevar un rodamiento de ese tamaño. Imagínese, ese es el diámetro interior del rodamiento. Imagínese usted el diámetro exterior. Imagínese el tamaño que tienen esas bolitas, esos rodillos, esos conos. Son increíbles. Ahora, si usted lo ha visto fabricar, fantástico. Pero yo que he tenido esa fortuna, digamos, es increíble. Bueno, estas normas están llenas de tablas como esta, llenas de tablas. Y uno las puede interpretar en función de lo que quiera realizar, pero como insisto, esto es mecánica de banco, mecánica de alta precisión. Si usted es mecánico de banco, a lo mejor está trabajando con ellas. Aquí el piedemetro y el micrómetro son las herramientas, la liturgia del mecánico. Si no, el piedemetro es ya lo básico. El micrómetro es la herramienta de uso. Y en los anexos a esta norma explica cómo se desarrolla toda la teoría. Porque está hablando de diámetros nominales. Cómo se desarrollan esos diámetros nominales, cómo se calculan. Y aquí está la tabla para calcular los diámetros. Eso digo yo, esta es una norma llena de tablas. Como las tolerancias están normalizadas, o sea, esta es una norma que está en español en este minuto, usted la está viendo en español,
porque es la NSH 282 parte 1, traducida en Chile, para Chile, pero internacionalmente es la ISO 2861, o sea, está en inglés, en francés, en ruso, en chino, porque es una norma ISO. Dice exactamente lo mismo. O sea, a nivel mundial esta norma es lo mismo, para todos los países que la usen, solo que están en sus respectivos idiomas. Tabla, para valores numéricos de tolerancia normalizados. De IT01 a IT0. La tabla anterior partía en el IT1, esta está hablando de un IT01 a 0, o sea, más bajo que 0 es 0,1. Y aquí están las micras. Micras. 6 micras. 6 micras. Para un eje que esté hasta 500 milímetros. 500 milímetros. 1000 milímetros es un metro, 500 milímetros es medio metro. 50 centímetros. Su brazo, su codo, tiene aproximadamente 50 centímetros. Imagínense, un eje que tiene ese diámetro, que puede ser el eje de un reactor, que puede ser el eje de un eje de un avión comercial, un avión de pasajero, tiene un eje de 50 centímetros en algunas partes en aluminio, en algunas partes de sus componentes mecánicos. Va a tener una tolerancia de 6 micras. 6 micras. Cuando es exagerada la dimensión. Y de 4 micras, cuando es 100% preciso. 4 micras. Estábamos hablando de 2,5, de 3 centímetros para grandes diámetros. Entonces, todo depende de qué es lo que estoy fabricando y dónde lo estoy usando. En el submarino, esos 3 centímetros de holgura sobre 800 metros de profundidad puede significar la vida de todos los tripulantes de ese submarino, porque si se revienta por ahí el eje y entra el agua, la presión es fenomenal a esas profundidades. Y eso no tiene que funcionar, y tiene que andar perfecto. Entonces, estas son tolerancias mecánicas, tolerancias de piezas mecánicas. Bueno, cuando va de un IT01 a IT4, nosotros habíamos visto una tabla que partía en el IT1, pero resulta que también hay una tabla que parte en el IT5. Pero ¿qué pasa con el IT01 a IT4? ¿Existe? Claro, aquí está, pues, IT01, IT0, IT1. Ahí están las fórmulas de cálculo. O sea, estas normas son puras tablas que quienes mejor se gozan con estas tablas son los mecánicos de obra. Aquí está la tabla 7, que va del IT1 al IT8. Y si usted se fija en el IT5, empiezan las tolerancias para diámetros hasta 500. Y en el IT1 empiezan las tolerancias para diámetros sobre 500. 500 milímetros. Fórmulas, tablas. Esta es una norma, como les digo, llena de tablas muy significativas. Uno se mete en metrología de banco, metrología mecánica de precisión, enseña estas normas, enseña estas tablas. Y claro, este es un lenguaje muy metrológico, muy de mecánico, se fija, como valores redondeados en micrómetros para valores menores o igual hasta 500 y mayor de 500. Y aquí están de la A a la G, de la A mayúscula a la G, o sea, para eje y para agujero, de la K hasta la ZC minúscula para eje, de la K mayúscula hasta ZC mayúscula para agujero, sobre 5 hasta 45, ahí está el redondeo múltiplo en micras. Micras. Tablas que son. Consideraciones especiales cuando hay casos especiales de diferentes materiales. Hay ejes de acero, hay ejes de cromo, hay ejes de vanadio, hay ejes de tungsteno.
Determinación de las dimensiones límite para un eje de diámetro 40 G11. Este es un eje. Entonces, todo está en esta norma, tiene que ver con, bueno, aquí hay esta es una tabla en donde la terminología en inglés, la terminología en francés y en español, que es lo que significan, porque hay mucha nomenclatura, hay mucha manual de metrología que está en inglés o en francés. Entonces aquí se ofrece un referencial entre ellos, porque muchas veces uno en francés o en inglés traduce lo que lee, y lo que lee tiene que estar de acuerdo con lo que en el manual se indica. Por ejemplo, el concepto de adjustment, de ajuste, es fit en inglés. ¿Me fija? El concepto de agujero en inglés, alesach en francés. Bueno, el concepto de chaf, eje en inglés, abre en francés y eje en nuestro idioma. ¿Se fija? Bueno, esta norma, bueno, si en alguna oportunidad ustedes van a tener que trabajar como controladores de calidad en sistemas ISO, tolerancia y ajuste, por lo menos van a saber, no voy a decir que manejar, ya hayan aprendido a utilizar esta norma, pero por lo menos van a tener la- el hecho de que todo lo que en el mundo de la calidad hablamos nosotros de ajustes, de tolerancias, de límites superiores, de límites inferiores, de AQL, de aceptabilidad, del cumplimiento irrestricto de lo que es el estándar, el patrón. Eh, todo el lenguaje normativo, todo el lenguaje, esta disciplina llamada gestión de calidad 1, con las normas madres en calidad, que es la 44 y la 42, para el concepto de control estadístico de la calidad, que espero ustedes hayan podido comprender. Espero que es lo básico para poder ir de ahí hacia lo más complicado, que es la aplicación de esas normas. Y en el caso de la metrología, entender el concepto de que es imposible producir sin tener el concepto de la holgura o de la tolerancia, y que eso usted lo puede determinar mediante muestreo, pruebas, mediciones, y va a llegar a una aplicación de conceptualización de aceptabilidad de que la variable nominal, es decir, el estándar o patrón, más menos la tolerancia asignada a ese estándar o patrón, le va a generar a usted el campo de la aceptabilidad. Va a aceptar hasta un límite superior, va a aceptar hasta un límite inferior, y va a rechazar toda vez que se exceda el límite superior y por defecto no se alcance el límite inferior. Y eso es gestión de calidad 1, que es lo que nos tocó revisar este semestre, con todos los pros y los contras que pudimos haber tenido. Ustedes ya están entregándome el laboratorio final, y ya algunos con la sola entrega han visto que si su nota mínima es un 4, van a tener, ya aprobaron esta asignatura, lo cual obviamente a mí me complace mucho y por eso los felicito.
Ya solamente está quedando revisar sus promedios finales, que lo vamos a dejar para el lunes 24, y con ello que les habla, les agradece toda la gentileza y la sintonía que tuvieron lunes a lunes y martes a martes en todo este proceso de teleenseñanza. Espero quizás verlo, ojalá por último en su graduación. A muchos los podría quizás reconocer por la foto que coloca en su avatar aquí en la pantalla, y hay otros que simplemente nunca los he visto porque solamente aparece aquí en una pantalla negra el nombre. Espero por lo menos ese día en que se van a titular de técnicos universitarios en control industrial, ahí en el aula magna de la universidad, en el salón de honor, poder conocerlo, que ustedes también me puedan o nos podamos conocer en persona. ¿Sí? Mañana a las 11 de la noche, de 10 a 11, no me voy a juntar con ustedes, no le veo sentido convocarlos después de las 10 para que, salvo que alguien me lo solicite por correo durante el transcurso del día, pero creo que ha sido un placer para mí trabajar con ustedes y espero que efectivamente este semestre a todos ustedes les vaya bien con todas las complicaciones que ha tenido también el año que terminó y quizás con las complicaciones que está empezando este año 2022 en este famoso fenómeno mundial que es la pandemia. ¿Ya? Un saludo, descansen, los que aún no me han entregado el trabajo, aprovechen quizás este tiempo o el tiempo de mañana, terminen esa tarea, me la envían y asunto resuelto. Yo les pongo un recibido, un confirmado de recepción, que significa que la tomo y la meto en el archivo donde tengo todos los laboratorios y así sigo revisando, sigo leyendo. Hay muy buenos trabajos, no hay trabajos malos, no he encontrado ningún trabajo así que diga, pucha, en realidad hizo el mínimo esfuerzo, ¿no? Se ha notado que ha habido un trabajo de parte de ustedes, eso se agradece, así que yo creo que las notas van a estar bastante bien. No sé si alguno de ustedes quiere comentar algo, es el minuto, ya son las 9 de la noche. Y si no, a prepararse para comer algo, si es que no ha comido, y a continuar con lo que le quede de noche y luego de trasnoche. Así que, Franco, dígame. Sí, profe. Buenas noches. No para un aprendido. Ah, se está despidiendo, ok. Sí, sí. Ya. No, de mi parte, porque agradecerle por eso, profesor. Gracias por la enseñanza y pues uno ya sabe más sobre lo que es digamos, este sistema de medición, que el informe que se hizo, yo de verdad desconocía sobre algunos instrumentos. De repente no pudimos ir al laboratorio por este tema de la pandemia, pero en teoría se me quedó algo con el informe. Y agradecerle por todo, profesor. Gracias por sus clases. Se le agradece también su paciencia y la benevolencia para todo lo que estamos viviendo. Sí, la verdad es que también este es un asunto que hay que tomar en cuenta. Ustedes, esta carrera dura 2 años y ustedes ya llevan todo este año quizás sin visitar la universidad, ¿se fijan? Y si algunos vienen del año anterior, ya llevan 2 años sin visitar la universidad. Y así como se ve el próximo año, que se está pensando en que las cosas pudiesen ser, o sea, este año, en marzo, pudiesen ser relativamente distintas a lo que ha sido, yo espero que así sea. Pero con estas cifras que uno ve en la televisión que te informan de los infectados, en realidad uno no sabe
¿Cuándo para esta cosa? O sea, porque ya viene una cepa nueva y nos va a tirar a todos nuevamente a situaciones que ya hemos vivido. O sea, ya no es nuevo que nos vayan a encuarentenar. Ya no es nuevo. Sabemos que eso puede ocurrir. Pero esta es la quinta o sexta mutación del bicho y nos va a encuarentenar de nuevo. O sea, ¿quién dice que no puede venir una sexta, séptima, octava versión del bicho y vamos, cada vez que aparezca una mutación nueva, se infecta todo el planeta y nuevamente afloja cero? Porque el bicho este no nos quiere soltar. Vamos por la cuarta vacuna. Ojo, vamos a tener que tener, cada vez que salga una mutación, vamos a tener que vacunarnos. O sea, vamos a llegar, no sé, va a tener todos 20, 50 dosis. O sea, va a llegar un momento en que o nosotros no vamos a soportar la nueva vacuna, pero el bicho va a seguir. Entonces, es incierto. La verdad que es incierto. Yo no digo que sea apocalíptico, pero por lo menos que es incierto. Buenamente nuestra ciencia biológica, nuestra ciencia bioquímica y nuestra ciencia hasta este minuto ha podido dar respuesta a generar una vacuna que permita que el virus no sea letal. Pero, y espero, obviamente, mi mejor anhelo es que esta cuestión pase, se transforme, no sé, por lo que hoy día tenemos como virus al resfrío común. Y que una vez al año tengamos que vacunarnos contra el resfrío común, contra la influenza, y está bien, pues la vacuna anual y no te enfermáis. Quizás llegaremos a eso. Pero yo trato de ser optimista en ese sentido. No veo que esto sea ni la primera señal, ni la última trompeta, ni nada por el estilo. Simplemente algo más en la humanidad, la superaremos como tantas otras cosas, porque uno tiene descendencia. Uno quiere ver crecer a sus nietos, quiere ver crecer, desarrollarse a esa estirpe que viene detrás de uno, usted a sus hijos, o si están pensando en tener hijos. Entonces, no puede ser que la vida está llegando como al término, ¿no? Pienso que tenemos la ciencia y la tecnología suficiente, hemos avanzado mucho y vamos a tener la capacidad y la inteligencia para poder sobreponer. Y aquellos que tienen un concepto de ciencia y le agregan un concepto de creencia y una fe particular, y en esa fe solidifican su pensamiento y su actitud ante la vida, mejor todavía. ¿Ya? Por lo tanto, creo que es más bien que tenemos que si generamos un pensamiento positivo, es posible que podamos de alguna forma modificar nuestro entorno. Chiquillo, no sé si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra, si no los dejo en libertad de acción para que puedan seguir con su noche. Que estén muy bien. Muchas gracias por todas sus benevolencias frente a algunas actitudes personales que uno puede tener. A veces uno no es tan agradable como quisiera. He tenido algunas complicaciones laborales, personales. He tenido algunas complicaciones bastante serias con la salud de una de mis hijas. A veces uno anda con el ánimo bastante abajo. Y hay que sobreponerse a todo. Don Franco Danilo, don Franco Assini, doña Brigitte Morales, doña Jessica Urra, Paola Candia, la tía de Meléndez, don Cristian Mamonde, don Guillermo Collao, don Jorge Trigo, don Dayo Carvajal, Teresa González y Paulina Berzón. Les agradezco mucho que estén hasta este minuto conmigo y les deseo un muy buen fin de semana. Envíenme la tarea si aún no me la han enviado y nos estamos viendo, si el Todopoderoso lo permite, en alguna instancia de esta vida para darles y estrecharles la mano y darles un fuerte abrazo por todos lados.
dispensas que Gracias, profesor. Gracias, Muchas profe, que esté bien. gracias, Gracias, profe. profesor. Chao. muchas gracias a ustedes también. Gracias, profe. Muchas gracias. Uno aprende también de ustedes. Profe, ¿me puedo quedar un ratito con usted que necesito hacerle una consulta? Pero Sí, cuando se Teresa, vayan ni un los chicos. problema. Sí, ni un problema. Ni un problema. Puede quedarse Teresa sin ningún problema. Chao, profe, buenas tardes. Chao, Jorge, que estés muy bien. Igual usted. Buenas noches, Octavio. Muchas gracias por todo. Don Guillermo, ¿está por ahí todavía o dejó solamente su nombre? Ya, voy a dejar de grabar